Y es la primera ciudad española. La idea era que ya no se suicidaran, cosa que quería una ciudad que se trabajara a la manera de Castilla, a la manera de España, donde se eran eran ya esto no lo regala el plan en conmemoración de la fundación, porque en el 33 nos da el escudo que ahorita van a ver allá y lo que es la cédula de Ciudad Reina. Y a partir de entonces, cada año se festejaba la fundación con este estandarte. Se hacía una procesión del Cabildo Municipal para recordar la fundación. Está en honor a Juan de Sandero. Él fue el que tenía el encargo por parte del rey para la fundación de la ciudad. Era oidor de la segunda audiencia de la Nueva España. Tenemos un personaje muy importante que es don Juan de Palafox y Mendoza. Es maravillosa una biblioteca de sala. Él dona los 5,000 primeros libros para lo que son los seminaristas del colegio palafoxiano. El colegio San Juan, el colegio de Pablo, que ahora son conocidos como colegios tridénticos o palafoxianos. Está considerada la UNESCO en el 2009, nos da la designación de patrimonio vivo, archivo de la humanidad, porque la única condición que él puso cuando tomó sus libros es que cualquier persona que fuera entonces la UNESCO considera que es la primera biblioteca pública de América desde 1645 hasta la fecha. Hay acceso, nada más que ahora son solo estudios de posgrado y doctorado quienes pueden acceder a los libros. Y el obispo deja la tradición a los obispos posteriores de enriquecer el acervo. Actualmente cuenta con 45 libros, entre ellos 9 naves, que son los primeros libros que tenemos 9 las historias de los 9 libros de los que se van a final. El diseño de la biblioteca es en la parte de lenguas muertas, sánscrito, arameo, árabe, persa, latín, por supuesto, griego, y también idiomas romanes, puras Biblias. En el primer nivel, todos los estudios de la Biblia. Y ya en el tercer nivel, las ciencias modernas. ¿Por qué modernas? Porque finalmente del Renacimiento para acá son las mismas ciencias que tenemos. Y esa era la idea que tenía Palafox, que los seminaristas y los que entraron debían estar primero en contacto con Dios, luego el estudio de Dios y finalmente el estudio moderno de las ciencias. Él hizo mucho, terminó nuestra catedral. La catedral se inicia en 1575 y para cuando él llega en 1640 estaba abandonada. La mitad no había el clero de en cambio el clero regular, que es el de los conventos y de las órdenes religiosas, era propietario del 60% de las propiedades de la ciudad, de las casas. Entonces él tiene que meter reformas. Ni a, ni a, y entonces él toda una serie de arreglos para lograr que eso cambiara. Y termina la catedral de 9 años, la consagra en 1642. Y es un hombre muy importante. Él venía con el encargo del rey de hacer lo que se llamaba juicio de residencia. Cada vez que salía un virrey se le aplicaban juicios de conformidad y falla en contra del conde de Escalón. Manda a nombre de toda la sociedad romana que iba a matarse al virrey. Pues efectivamente el rey se encarga de toda la sociedad. En esta sociedad. Y durante ese periodo muere el arzobispo de México y lo nombran arzobispo provisional. Entonces, más importantes de la nueva
España fue el hombre más poderoso durante esos 9 años. Claro que al final, cuando terminan llevándose las cosas, fue demasiado el daño y a la vez, pero cuanto a la popularidad de arte está en proceso de ser organizado. Tenemos que tocar él hubiera comprado la catedral entrando en el primer retablo que hay. Ustedes van a ver todo rodeado para dar espacio. He dicho se para que ahí se pusieran sus cosas. Apenas pusieron ya mandar tercio de sus cenizas y los pusimos en catedral, pero no en ese cenote, no lo nombre a la nueva España. El sueño fabuloso de ciudades nuestro Fray Julián Garcés, él es el que sueña unos años y hermoso como una pedrera, o sea, lo que es el cerro de Alberto Guadalupe, de ahí sacaron toda la piedra de la ciudad para que se labrara. Y que esos ángeles, con unos cordeles de oro, le trazaban cómo hacer la ciudad. En un principio la ciudad alrededor se fueron poniendo huertas. Y como estaba prohibido que los indígenas durmieran ahí, alrededor de la ciudad se asentaron los barrios indígenas, 12 barrios que hasta la fecha siguen en función con población de la época. Esta es una maqueta del siglo XVIII y está diseñada para que puedan ustedes verla por los agujeros. Si nosotros cualquier día en la mañana bajamos al centro y nos paramos en una de nuestras calles, podemos ver así la perspectiva de la ciudad hasta el fondo, sin fondo, con los griegos. Él es el que ya hace un planteamiento de una ciudad ordenada, en la que todas las manzanas tuvieran el mismo tamaño y las avenidas también. Pero en Europa no se pudo porque allá son castillos que alrededor se van haciendo feos y son ciudades amuralladas. Entonces, son solamente hasta América y una este tipo de construcciones. Y es Lamberti, es un arquitecto del Renacimiento el que trae estos nuevos planos para construir la ciudad. Y viene a través de los religiosos, de Vasco de Quiroga, que también tiene mucho que ver Vasco de Quiroga con la fundación de la ciudad. Pasen por aquí. Ese es el tipo de armadura que traían los españoles. Se ve muy ligera, pero imagínense ustedes cuando atravesaron Tabasco en la zona de Veracruz, con un mosquito que les entrara, los volvía locos. Esta es la cédula que también está firmada por Isabel de Portugal. Realmente Carlos V, son muy pocas las cosas que él, siendo el rey, firma, porque casi siempre estaba en guerra en Europa. Y su esposa Isabel era la que firmaba la mayoría de las ordenanzas. El original es 4 veces más grande y está expuesto en el cabildo, en el ayuntamiento. Y aquí es donde se nos da el título de ciudad leal, muy ciudad real y leal de Puebla, que es Ciudad de Los Ángeles. Pasen por aquí. La ciudad de Puebla fue muy importante por encontrarse entre la Veracruz y la Ciudad de México. Entonces aquí se le llamó también el granero de la Nueva España, porque aquí es donde se empezaron a sembrar todos los cereales, el trigo, la avena, el garbanzo, y también los primeros ganados. Sobre todo el marrano fue muy importante, porque del marrano se sacaban las ceras para hacer las velas, también se hacía jabón de la manteca, y de los jamones, como se salaban, duraban mucho tiempo en alta mar. Entonces los viajeros que venían de España o que iban a las Filipinas podían llevarse sus jamones de aquí, de la ciudad. También del pan se hizo uno que se llama bizcocho, que era casi una piedra, duraba mucho tiempo. Y los marineros lo remojaban y solo así lo podían comer. Todo eso surgía de acá. También la danza, siempre
primeros años, Puebla fue todo lo que era España, la de norte para no regresar a conocer Gran Bretaña, América, que es la porcelana, eh, la seda, los perfumes, la pólvora, todo entraba aquí. Y antes de que se fuera a España, aquí se utilizaba la porcelana. Primero porcelana china y luego ya cuando pudieron empezar a imitar los europeos la porcelana. Intentaron los ingleses, los franceses, nunca pudieron hasta que los alemanes lograron imitar la porcelana. Y ya empezó a llegar porcelana europea, con motivos que se llaman costumbristas, que son este tipo de motivos. Dejaron de hacer motivos asiáticos y empezaron a hacer motivos europeos. De todos los oficios que hay, uno de los más importantes es el aguador. Está considerado que para 1600 llegaron a tener 12,000 trabajadores surtiendo de agua toda la ciudad, porque había casas como esta que tenían que surtir 3 veces al día las piletas de agua. Fue tan importante que ellos solicitaron al obispo de la ciudad de Puebla que junto a Catedral, ustedes van a ver la fachada, a un lado hay una construcción como una casa. Esa es una capilla que ellos pidieron para su patrono, que era San Pedro, y le llamaron las lágrimas de San Pedro a la capilla. Como era un gremio tan poderoso, el obispo tuvo que acceder para venderles ese pedazo de terreno dentro de Catedral y poder construir su capilla a su santo patrono. Imagínense, es que dejaran de surtir el agua a la ciudad. Pasen por aquí, por favor. Precisamente las poblanas criollas y las que venían de España, digamos, ¿no? Por eso cuando los viajeros decían, es que las chinas poblanas, como el vestido que vieron allá abajo, no visten como realmente las criollas, es por esto, porque así es como vestían los hombres, de esta manera, con la levita que combinaba con cualquier ropa que usaran. Siempre las poblanas muy a la moda, sus peinetas de carey. En 3 meses que llegaba el barco ya traía las modas de Francia o de España para que se consumieran aquí. Hubo tanta tradición textil en Puebla que en 1835 un hombre, Esteban de Antuñano, construye la primera fábrica textil automatizada. Él adapta un molino, la noria del molino, que es la que da la fuerza del río, y la adapta para las máquinas que normalmente se utilizaban ya en ese entonces con electricidad, y él las empieza a utilizar con agua. Y está considerado el introductor de la industria textil en México. Se llama La Constancia porque 3 barcos con máquinas se hundieron y solo hasta el cuarto logró llegar su cargamento con 100 máquinas que pudieron poner e instalar. La condesa Calderón de la Barca, cuando hacía sus historias, recuerdos de la Nueva España de México, recuerda y menciona a Esteban de Antuñano y dice, Esteban es el ejemplo de una persona que ante toda adversidad y contra todo, si logra sus objetivos, o sea, si tiene sus objetivos claros y su voluntad necesaria, logra llegar al éxito. Porque cualquiera de nosotros, después de un hundimiento, pues ya desistimos. Pues este señor hasta el cuarto logró traer las máquinas. Ya quebrado, por supuesto, ¿no? Y el Limantur, que en ese entonces, antes de ser presidente, fue el secretario de Hacienda y de Economía, lo empezó a reforzar, porque interesaba mucho que en México hubiera una industria textil automatizada y moderna, y surge aquí en Puebla. Él era veracruzano, él era jarocho. Esto vendría siendo una bodega de los locales que estaban allá abajo. Toda la parte baja, la planta baja, eran locales comerciales y arriba había bodegas. Esas eran las escaleras accesorias. Son muy angostas porque después de estar subiendo 20, 30 costales, los trabajadores existía el riesgo de que se cayeran, y entonces en la misma escalera les servía como de soporte para que no se fuesen de lado. Pasen por aquí, por favor. Puebla es conocida por la Talavera. La UNESCO también ya nos dio la denominación de origen
de lo que es la Talavera. Es una denominación mixta porque la compartimos con España, con Talavera la Reina o con el Puente del Obispo, es otro lugar donde fabrican. La Talavera es una técnica árabe que la pasan a España después de estar allá 700 años y luego los españoles nos las traen aquí. Es un proceso muy complejo porque casi un mes se tiene que trabajar el barro para amasarlo y darle la consistencia adecuada para que no tenga impureza alguna y tenga las características necesarias para poder empezar a hacer un horneado a 800 grados centígrados. Luego ya se empieza a aplicar el dibujo según el diseño de la pieza que se vaya a hacer. Y luego se aplica el color, que son óxidos ferrosos, en este caso son plomo o estaño. Y finalmente se da un horneado a 1200 grados centígrados. Todo este proceso dura 3 meses. Por eso es que la Talavera es tan cara. Si ustedes compran una taza de 120 pesos, juren que después del segundo, tercer café se les va a partir. No es Talavera. La Talavera es muy cara. Se hacían trabajos tan maravillosos como este garrafón, como una macetera, una basinica incluso, o un frutero, también para candelabros y todo tipo de instrumentos. Claro, las manos que fabricaban todo esto son indígenas y con una habilidad maravillosa, verdaderos artistas. Aquí atrás de lo que es el bulevar, que era el río San Francisco, está el barrio de La Luz, que ellos llevan 300 años fabricando lo que es el barro. Este es, que es el clásico poblano que se llama barro chorreado. Por ejemplo, es una pulquera. Es donde sí, porque el pulque no se toma de vasitos, es de un litro para adelante. También hacemos el barro negro oaxaqueño, tan famoso en Oaxaca. Lo que sucede es que aquí los pueblos mixtecos compartimos territorio con Oaxaca, pues también se hace. La primera Talavera era muy sencilla y era en amarillo. Normalmente era este tipo de diseños, la flor de lis. Ya cuando estuvo aquí en la Nueva España, se incluyeron las flores, que es una aportación muy importante de lo que son las culturas indígenas, los pájaros, los colores, la plumaria. Todo eso se va incorporando en la cultura y se hace una mixtura con la cultura española. Y claro, actualmente casi todas nuestras iglesias, sus cúpulas, están forradas de Talavera, o verdaderas joyas como lo que es la cocina de Santa Rosa y de Santa Clara, de los exconventos. Durante muchos años se exportó a la Ciudad de México mucha Talavera para hacer todas las fachadas de los edificios. Hay un edificio muy conocido que es el Palacio de los Azulejos, que actualmente es un restaurante de Sambos. Toda esa Talavera se mandó de Puebla. Ya se fabricaba en México también, pero la de Puebla seguía siendo la elegida por su calidad. Y actualmente tenemos esa denominación. Siempre se nos ha conocido por mochos, persinados y religiosos. Y bueno, no está de más. Finalmente tenemos 18 santos patrones en el centro histórico. Nada más alrededor de Catedral, 10 cuadras a la redonda, hay 40 templos. Por supuesto, nuestro patrono principal es San Miguel Arcángel. Es el patrono de la ciudad y de la catedral. Pero la catedral, su advocación es la Inmaculada Concepción de María. Y así cada templo tiene un patrono que es el que lo cuida y una advocación que es al que se le adora. Después de San Miguel de Arcángel tenemos a San José. San José es el que protegía la ciudad de las tormentas. Por eso era el patrono de los aguadores. También tenemos a San Francisco, que es el que protege a la ciudad de los temblores. Y a Santa Gertrudis, que es la que protege a la ciudad de las pestes. A ellas hay que pedirle para que no nos enfermemos, ahora que estamos en esto. Y así la ciudad tenía toda una religiosidad, pero también incorporada con una forma de vida cotidiana, en la cual sus costumbres y sus maneras de vivir tenían una relación directa con la religiosidad. Y por eso, muy bien nos dicen muchos, algunos viajeros que venían a Puebla decían que aquí era estar como en el Vaticano, se le llamó ciudad levítica, porque estaba lleno todo el centro de religiosos, monjas o padrecitos de las diferentes órdenes, agustinos, franciscanos, jesuitas, dominicos, mercedarios, todas las órdenes religiosas se concentraban en la ciudad.
y en algún momento u otro siempre estaba lleno de sacerdotes y monjas por las calles. Decían que se sentían como si hubieran visitado el Vaticano. Pasan por aquí, ha sido un sitio de guerra. Desde la independencia hasta la revolución, 33 sitios ha sufrido la ciudad. Este es uno de los personajes que no solamente le debemos el primer imperio mexicano, Agustín de Iturbide, sino gracias a él tenemos el Chile en Nogada. Cuando viene a leer por primera vez el Plan de Guadalupe, las monjitas quisieron festejarlo y entonces le hicieron ese manjar. Ya existía el platillo como tal, que es un chile capeado, pero entonces lo que hicieron fue sumarle la nogada, ponerle la granada que era blanca, ponerle la granada roja y el perejil verde para emular lo que es la bandera nacional, porque gracias a Iturbide tenemos esa bandera, que son las virtudes teologales, verde, blanco y rojo. Él es el que las pone. Normalmente siempre se representa a Iturbide delgado. Y aquí está así porque se acababa de ir, se comió 20 chiles en nogada. Así salió de Puebla, gordito y bien contento. De veras es de las pocas imágenes que hay y se hizo aquí en Puebla esa imagen. Tenemos otro personaje muy importante que es Zaragoza. No solamente importante para Puebla, sino para América. Ustedes no sé si han observado que la Casa Blanca en Estados Unidos festeja el 5 de mayo. Incluso los norteamericanos piensan que es el día de la independencia nacional. Y lo que pasa es que Napoleón, en realidad su intención de llegar a conquistar México, a poner el segundo imperio de Maximiliano, era con la idea desde aquí invadir Norteamérica. Y eso lo sabía muy bien Lincoln. Por eso Lincoln se escribía tanto con Juárez y le mandaba armas y municiones para contener a los franceses. En el momento en el que se vence la batalla del 5 de mayo, con 2.000 soldados vencen a 5.000, considerados el ejército más poderoso del mundo, le manda un telegrama a Juárez a Lincoln avisándole de la batalla, y claro que Lincoln se puso feliz y celebra ese día una cena en la Casa Blanca. Y desde 1862 hasta la fecha, cada año en la Casa Blanca de Estados Unidos se hace una cena para recordar a Ignacio de Zaragoza. Como esta batalla, el último intento del imperio europeo, de los imperios europeos por quererse apoderar de América. Y entonces es reconocido como un héroe en América, en Estados Unidos y en México. Tenemos aquí a Porfirio Díaz, es de las pocas imágenes que existen de joven. Casi siempre es viejo, como ahorita van a ver, lo recordamos canoso y barbón. Porfirio Díaz se hace en las batallas de Puebla, se hace en el 5 de mayo, luego se hace en el sitio que se hizo, porque los franceses no se quedaron de manos cruzadas, ofendidos de que unos guarachudos y descalzos con machetes hubieran vencido su ejército. Un año después manda 25,000 hombres y sitian la ciudad durante 60 días y logran vencerla. Y ya es cuando traen a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota para establecer el segundo imperio. Pero él también estuvo en esa batalla del sitio, bajo las órdenes de González Ortega, porque desgraciadamente Zaragoza no murió como un héroe de una balazo en la batalla, sino murió de tifoidea. Y entonces a cargo del ejército de Oriente se queda González Ortega, y bajo su mando otra vez Porfirio Díaz. Luego, 5 años después, Porfirio Díaz viene con su ejército y libera a la ciudad de Puebla de los últimos franceses que quedaban aquí. Es cuando huye de Chapultepec Maximiliano, que se va con Mejía y a Querétaro y Miramón, y ellas son fusiladas. Pero entonces toda la fama de Díaz se hace en estas 3 batallas. Y bueno, luego nos lo cobró con 34 años en la presidencia. Nada menos. Algunos de ustedes probablemente recuerden esta imagen. Esta imagen estuvo en los libros de texto de tercero de primaria, en los libros de la SEP, durante muchos años. ¿Por qué? Porque resulta que es el único testimonio gráfico de alguien que estuvo en la batalla presente. Esto es un autorretrato. Patricio Ramos, que es este personaje que ven ustedes aquí,
es el pintor y él participó en la batalla. Y aquí representa a Zaragoza con su Estado Mayor, que en este caso es Miguel Negrete, Barriozábal y Porfirio Díaz. Casi todos los pintores que recuerdan o representan la batalla del 5 de mayo es porque se la imaginan, se las platicaron, lo estudiaron y lo reproducen como imágenes de este tipo. Solo imaginación, con datos reales, por supuesto. Pero en este caso es un personaje que participó en la batalla. Patricio Ramos es el pintor. Y por eso se usó en los libros de texto tantos años. Pasa por aquí. Nosotros tuvimos un personaje de gobernador muchos años, Mucio Martínez. Los últimos 15 años que fue Díaz presidente, él era el gobernador. Él era la mano derecha militar de Porfirio Díaz. Cada vez que había un levantamiento, las huelgas, por ejemplo, la huelga de Cananea o de Río Blanco, él era el que mandaba al ejército para apaciguarlas. O las matanzas yaquis en el norte del país, o los mayas en el sur, él era el comandante que mandaba a todos los ejércitos. Era la mano derecha, por eso fue nuestro gobernador, porque aquí lo tenía cerquita. Y él es el que hace el cateo de la casa de los hermanos Cerdán. Se entera que los hermanos Cerdán están acopiando armas y documentos en contra, panfletos se llamaban, en contra de la no reelección, porque los hermanos Cerdán formaban parte del partido antirreeleccionista de Madero. Y entonces manda a 300 hombres del ejército a cargo de el general Cabrera, comandante Cabrera. Y lo que menos iba a imaginar a la hora que tocaron la puerta de la casa de los hermanos Cerdán es que Carmen, abriendo, lo recibiera de un balazo y lo matara al comandante Cabrera. Entonces se arma toda una vuelta, 5 horas de balazos sobre la casa, las mujeres logran huir, mueren 15 de los hombres que están ahí y Aquiles logra esconderse en un entrepiso. Ya en la noche, en silencio, piensa que no hay nadie y ya porque no aguantaba el escondite, salió y es cuando lo ejecutan. Y entonces 2 días después, Madero promulga la revolución, porque los hermanos Cerdán eran muy importantes para el equipo de no reelección de Díaz. Entonces el 18 de noviembre, prácticamente aquí estalla la Revolución Mexicana, con el asesinato de Aquiles Cerdán. Pasen por aquí, vamos a la casa. Esa es la habitación del señor Morales. Esa era su recámara, con su escalera directa para que pudiera entrar y salir a la hora que quisiera. Y la del otro lado era la de la señora Margarita, más grande, porque bueno, las mujeres necesitan más espacio. Y todo el salón que acabamos de recorrer era la habitación de los hijos. Llegaron a tener 8 hijos. Muchos aquí decimos que bueno que dormían separados, hubieran dormido juntos, no hubiera bastado la casa. Pasen para conocerlo. Por supuesto no podía faltar el salón rojo. El color siempre era símbolo de prestigio en cualquier casa de la época. Pero vengan a conocer la recámara, ahorita les platico de la sala. Este piso se construyó en 1790. Pasen, pasen. Esta es una representación de lo que es la habitación, porque las habitaciones ya les dije dónde estaban. Pero aquí se muestra, porque las otras son salas, cómo dormían. Pasen, pasen para que puedan pasar. Muchas gracias. Esta es una cama estilo Chippendale. Chippendale es un diseñador de muebles francés que empezó a poner de moda que las patas de los muebles fueran garras de animales fantásticos o reales. Y es un estilo chino, Chippendale chino. Todo lo que ven ustedes dorado es oro. La cajonera, son camas muy chiquitas, obvio, porque dormían solos. Y además no se estiraban por completo, tenían la costumbre de dormir semisentados, siempre usando almohadones.
la cajonera para guardar su ropa. Este es un mueble muy importante, todo lo que ven es de marfil con incrustación de concha de oro. Y todo lo que son conchas marítimas, no de oro, conchas marítimas. Es importante porque aquí se guardaban las cartas y las fotografías, se llama secreter. Ahí es donde se bañaban. Ahí se inventó el baño vaquero, efectivamente, que nada más es así con la toallita, un poco de agua por aquí, por allá y vámonos. Ahí está la basinica, que normalmente se podía usar de este lado, o como la que les enseñé también de Talavera, que esa con tapa para que si lo usaba en la noche no sufrieran sus propios olores, ¿no? Y claro, ya después de que se vestía atrás del biombo, el personaje se ponía sus joyas, porque es un joyero, sacaba sus joyas, se iba a hacer su día, y entraba la servidumbre a hacer el lugar. Y entonces agarraban la basinica y se venían para acá, disculpe, no lo voy a manchar, y en la ventana gritaba aguas. Y todo lo tiraba, efectivamente, y de ahí viene el término de aguas. Pero no solamente eso, sino la caballerosidad de los hombres, porque desde entonces se acostumbra que cuando va uno en la calle vaya la mujer pegada al muro, porque precisamente ahí estaba más protegida de las aguas que caían. Y los hombres, pues muy valientemente, eran los que iban cayéndoles todas las aguas encima. Ahora, esa es una costumbre que no solamente era en la Nueva España, en Europa también se acostumbraba así. No había baños como tales. Los baños ya se empezaron a utilizar por 1750. O sea que aventaban todo. Había personal, sí, completo. Había personal del municipio que se dedicaba a barrer las calles, por supuesto. Y todo lo juntaban en el drenaje que corría al centro de la calle. Y claro, parte de los aguadores iban echando agua de las fuentes para que eso corriera. Sin embargo, efectivamente, los viajeros 3, 4 calles atrás, antes de entrar a la ciudad, ya recibían el hedor. Mencionaban que era un olor terrible. Pero eso era costumbre no solo aquí, sino de la época. Eran algunas de las actividades precisamente que las monjas en los conventos les enseñaban a las mujeres. No solo cocinar, las buenas maneras, sino también a coser, a cantar, a tocar instrumentos. Y hacían obras maravillosas como estas de bordado. Esos cuadros bordados. Y piezas como esa, espectacular. A ver, dígame usted si alcanza a ver de qué material cree usted que es eso. Es bordado, claro. Estas son las sillas que se utilizaban precisamente para ese fin. Porque nos dicen, ay, es que eran para niñas, porque desde chiquitos les enseñaban. Sí, desde chiquitas les enseñaban a bordar, pero en realidad son para adultas. Están diseñadas para que la persona, al mantener las rodillas flexionadas, se cansen menos. Luego, sobre las rodillas, como quedan en alto, pueden descansar los brazos y la rueca, y les queda cerca de los ojos para estar bordando. Y la espalda se lastima menos en esa posición. Imagínense a la persona bordando. Si se sentaran muchas horas en una silla normal, no aguantarían, no tendrían soporte. Y así sí, es lo que ahora llamamos ergonómico. Y claro, siempre rodeado de cosas religiosas para poder rezar por de mientras. Entonces no le alcanzaron los ojos para ver de qué era. Está hecha de Shakira. Es un bordado hecho de Shakira. Miren, este es un detalle. Lo que se hacía, la técnica es que todo lo que es el fondo se bordaba en Shakira blanca. Lo que pasa es que la Shakira que nosotros conocemos ya es más grandecita, ¿no? Pero en ese entonces, que la Shakira es china, era muy chiquitita, muy chiquitita. Entonces la técnica es que primero, ya la vio usted, ¿verdad? Sí. Se hacía en blanco todo como si fuera un lienzo. Y luego ya sobre ese lienzo blanco de fondo empezaban a bordar el color y el diseño del dibujo que iban a terminar. Imagínense el tiempo que se lleva eso.
¿Está pegado? Es una verdadera obra. No va pegada a la tijera. No, tejida, va cosida. Bordada. Es bordado. Todo es bordado, exactamente. Algunos visitantes luego que vienen del norte, porque uno dice, no, obra de arte, imagínense lo que hacían. No, señor, me dice, ¿usted qué piensa? Lo que pasa es que en esa época los señores sí sabían entretener a sus esposas. Ahí las dejaban cosiendo y decían, ay, cuando termines nos vamos de compras. No, pues ya a los 2 años la señora ya nada más lo que compraba era lentes. Porque... Mira, Ángel. En este salón se hacían las fiestas, venían las visitas, claro, se acostumbraba el retrato del rey, ese es Carlos V, Carlos I. Siempre que vean un rey con el mundo, es él, porque en sus territorios no se ponía el sol, o el de algún virrey que correspondiera a la época. Y ya cuando llegaban las visitas, se saludaban, se tendía un biombo aquí en la entrada a la mitad, y de aquel lado se sentaban las mujeres a tomar el té o un chocolatito y a hablar cosas de mujeres. Y de este lado se sentaban los hombres a tomarse un coñac, a fumarse un habano, ¿por qué no un pulque o un aguardiente? Y a hablar cosas de hombres. Las fiestas siempre eran así separadas, mujeres de un lado y hombres de otro. En algún momento de la reunión, alguna de las hijas, que así como aprendían a tejer, coser, bordar, también aprendían a cantar y a tocar el piano, todo con las notas. Había conventos especializados, por ejemplo, los de las teresianas, eran especializados en la época para el piano, pianola. Entonces una de las hijas venía y amenizaba la reunión tocando la pianola. Ahora, recuerden que esto es un lujo de una persona que es un herrero, no es un aristócrata, no es una persona de la nobleza. Es alguien que le fue muy bien. Ajá, el candelabro de Baccarat es de la primera técnica del Baccarat. Por eso la técnica de pintar el cristal cortado. Por eso se ve que se está revestimiento. Ya después perfeccionaron la técnica y ya el vidrio mismo trae el color, trae el tinte. Entonces por eso esta pieza ya no tiene ese decoramiento. Claro, cuidados, claro que vean, de todas maneras el fuste ese del candelabro es maravilloso, ¿no? El cristal cortado bellísimo. Este es el despacho del señor Morales. Aquí es donde recibía a sus clientes. Precisamente aquí ven un sillón maravilloso de cedro labrado con sus patas de atlantes. Las puertas también son originales de la época, por eso pueden ver el tipo de bisagra que tiene. Actualmente esa artesanía se hace mucho en Michoacán, que es primero se barniza y luego ya sobre el barniz se decora el dibujo. Pasen por aquí. Los candelabros, por supuesto, que son de velas, todo era de velas, ¿no? Este es el antecomedor, pasen. Cuando no estaba toda la familia reunida, aquí los señores, los papás de la casa, tomaban sus alimentos. Este mueble, por ejemplo, está hecho especialmente para la familia Morales, y es la única manera en la que podemos medio conocer cómo eran ellos. Este es don Ignacio y doña Margarita. Este es el artesano. Y él reproduce las imágenes de los dueños, porque es un mueble hecho a medida. Se llama trabajo de filigrana. Todo lo que ven ustedes blanco es hueso de marfil, que era lo que se ocupaba en la época. Y imagínense el trabajo, ¿no? De sacar la placa más fina del hueso del marfil para luego hacer el dibujo y luego empotrarlo como si fuera marquetería. Es un mueble exquisito, ¿no? Muy valioso del museo. Adentro está una vajilla inglesa de filo de oro. Lo que ven, así se llamaba, porque es oro, es filo de oro, es pintura de oro. Pasen. Las mesas que se abren para dar 4 lugares más. Y aquí cabía toda la familia. Es un tibor de Talavera, también del siglo XVI, XVII. El reloj francés, y bueno, la decoración ya empezaron a utilizarse esto que conocemos nosotros como bodegones, pero que en realidad
realidad en la época se solicitaba como pinturas. Tú le pedías al artista, yo quiero que me haga usted, por favor, una pintura de alacena, así les llamaban, porque son productos que normalmente se guardarían y conservarían dentro de una alacena. Ya después nosotros les llamamos bodegones, ¿no? Y bueno, van los candiles, todos de velas. Esta es Santa Bárbara, esta es la que vino en auxilio de San Pedro, porque resulta que seguía llueve y llueve y San Pedro no se daba abasto, y entonces empezaron a advocar a Santa Bárbara. Le decían: Santa Bárbara, divina doncella, protégenos de los rayos y las centellas. Y era protectora contra las lluvias. Esta es la talavera de la época. Actualmente ya la hacen de colores muy hermosos: naranja, verde, amarillo, morado, rosa. Pero la azul con blanca, que es la original, sigue siendo la exquisita. Vean qué belleza de vajilla, ¿no? Esa era la vajilla de la época. Igual del siglo XVII. Pasen por aquí. Este es el lugar que hace felices a las mujeres. Este es el lugar que hace felices a las mujeres. Y si no a ustedes, a nosotros, cuando se dignan a pasar por acá, ¿verdad? Pero vean, actualmente decimos: es que tengo mi estufa de 4 hornillas, muy moderna. No, ya en la época había 4 fogones. Ahí es donde se guardaba la madera y el carbón para poderlo alimentar. Estos son los metates para hacer las tortillas, pero también los moles y los pipianes para las semillas. Y en la parte de atrás estaban decorados para que cuando no estuvieran en uso se vieran bonitos. Su horno de pan, ¿qué más hicieron ahora uno de pizza, verdad? Y efectivamente todo lo que son los trastes se guardaban en los muros. Así se pegaban, así se colgaban. Aquí se pueden ver de manera organizada, digamos, para que se vean bonitos, pero en realidad se iban acomodando. No se puede usted cargar, para que se fueran acomodando uno tras de otro, para que estuvieran siempre a la mano y no quitaran espacio del piso. En esto es donde se preparaba el chocolate, que era tan famoso y tan querido por los obispos. Con agua, no con leche, porque con leche era pecado. Sí. En este tipo de pocillos no se hacían barro, tenía que ser en cobre, el chocolate. Y bueno, aquí por ejemplo este es un filtro de agua. Esto se voltea, se ponía en agua y de piedra. Hace no mucho vino un señor que me dijo: yo he tomado agua de estas cosas. Sabe deliciosa, dice. Sí, sabe bueno. agua así como que... Mi mamá tenía Mira, uno de o sea, piedra. no me supo decir, pero que sabía muy rico. Qué pena, yo lo veo todos los días y no he podido tomar. Este es donde se guardaba, es como una alacena. Aquí se mantenían todos los productos, como no había refrigerador, se mantienen aireados, más frescos y fuera del alcance de los animales de la casa, el gato, el perro y demás. Ahí se conservaba. Y claro, así como tenemos 18 patrones, no nos puede faltar uno en la cocina: San Pascual Bailón. Ese decían que le encantaba cocinar, pero que cuando cocinaba le gustaba también rezar. Y se concentraba tanto en el rezo y en la cocina que se ponía a bailar. Y le pusieron Pascual Bailón. Sí. Vénganme. Se llama refractario. Pasen para que puedan avanzar. ¿Cómo se llama? Refractario. Ustedes han tenido oportunidad de probar el agua, tomar el agua en una vasija de barro. Es muy fresca, por sí, es muy fresca. Pues aquí todavía además se le ponía cal viva con agua. Y eso hace una reacción química que enfría. Y entonces tenían sus jarras de agüita de Jamaica, de horchata, su agua limpia, que podían beber como si lo hubieran sacado del refrigerador. Fría. Se llama refractario. La cal ahí abajo ya. Sí. La cal, aquí ponían un tanto de cal con agua. Que Cal venden viva. en... Cal viva. Pues yo creo que antes se utilizaban piedra, ¿no? Viva, Ajá. le dicen cal viva. Y eso hace se le llama una reacción refractaria, que mantiene muy frío. Y de por sí el vaso es frío. ¿Por qué se hierve? La No. cal de piedra hierve. No, bueno, sí, hierve al principio cuando toca el agua, pero ya cuando se después ya está. estabiliza, además evita que al agua le salga moho. Se utiliza Hongos, mucho en los ajá. conventos, ajá,
y sirve para mantener el agua fría. Ah, no sé. Y bautizar. Todos los días a las 6 de la tarde, las campanas de la ciudad de Puebla empezaban a repicar. Todos los días, y todas las iglesias tocaban sus campanas para anunciar el rezo del rosario. Y entonces aquí en casa de la familia Morales venía un sacerdote todos los días, se ponía su hábito, no te recargues, mi hijo, por favor. Se ponía su hábito, bendecía el agua, porque siempre tenía que haber agua bendita, ¿sí? Se sentaba en el confesionario para tomar la confesión de alguno de la familia. Y ya que terminaba de confesar a los que quisieran de la familia, hacía algunas oraciones, se preparaba y entonces pasaba a lo que llamaban el oratorio. Pasen, por